Hola, buenas tardes, jóvenes. Esta semana en la sesión online nos toca la clase de operaciones con funciones, más propiamente álgebra de funciones. Y para empezar con los ejercicios vamos a desarrollar el ejercicio 1b, o el ejemplo 1b, en el cual nos piden realizar las siguientes operaciones dadas estas dos funciones f y g. Entonces la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que, según la teoría que ustedes ya deben haber revisado, las operaciones entre dos funciones se pueden realizar en un dominio común a ellas. Y ese es un factor muy importante. Entonces, ustedes pueden apreciar acá que no nos dan el dominio de las funciones. El primer paso debería ser hallar el dominio de las funciones. Entonces, hagamos eso. La función f, que la voy a bajar para tener más comodidad, podemos decir el dominio. Si ya tenemos cierta práctica, podríamos ser capaces de establecer que el dominio de la función f es de 2 hasta más infinito. Me imagino que muchos de ustedes ya tienen esa práctica. Sin embargo, si es que no lo tenemos muy claro, podemos decir que esto debe haberse obtenido cuando la cantidad subradical la hagamos mayor o igual que 0. Y eso tiene que suceder siempre así, porque si no, no existiría la raíz cuadrada de este número. Cuando resolvemos, nos queda x mayor o igual que 2, de donde se obtiene la conclusión de que el dominio es 2 más infinito. Por otro lado, para la función g, tenemos que establecer el dominio. Pero si ustedes se fijan bien, la función g es una función polinómica. Y si no hay ninguna otra restricción en este lugar, el dominio de la función polinómica debe ser todos los reales. Entonces establecemos que el dominio de la función g es todos los reales. Luego de eso tenemos que ver en qué intervalos vamos a poder hacer las operaciones entre esas dos funciones. Entonces lo que tenemos que hallar básicamente es ¿en qué intervalo vamos a poder realizar las operaciones f más g, f menos g, f por g y f entre g? Si ustedes recuerdan la teoría, las tres primeras operaciones se pueden realizar en un dominio en común, es decir, en el dominio de f intersectado con el dominio de g. Sin embargo, la cuarta operación necesita añadir algo más, que lo vamos a ver en breves minutos. Entonces, para las tres primeras operaciones, el dominio debería ser, vamos a poner acá, el dominio de f más g, el dominio de f menos g y el dominio de f por g es básicamente el mismo. Y debe ser el dominio de f intersectado con el dominio de g. Y del mismo modo para los tres casos. ¿Cuál es el dominio de f intersectado con el dominio de g? El dominio de f intersectado con el dominio de g, dado que g es todos los reales, es solamente 2 más infinito. Y lo mismo para las otras dos operaciones. Lo único que nos estaría faltando para ellas es ver cuál es la regla de correspondencia de esas operaciones. Es decir, cuál es la regla de correspondencia de f más g. La regla de correspondencia de f más g se halla sumando la función f con la función g. En el caso de la diferencia, tenemos que restarlas. Creo que ya hemos llegado a un cierto nivel para poder decir que esto es menos 9 más x cuadrado. Y finalmente, la regla de correspondencia del producto solamente multiplicamos las dos funciones. No es necesario que acá hagamos la operación
Basta que dejarlo indicado. ¿Por qué he guardado para la parte final la función f entre g? Por la siguiente razón. Voy a borrar este lado. El dominio de la función f entre g no se halla exactamente igual que el dominio de estas tres primeras operaciones, sino tiene que considerarse una condición. Entonces podemos recordar la teoría y decir que es el dominio de f intersectado con el dominio de g, pero quitándole todos los valores de x para los cuales la función g se haga 0. Esta notación matemática que a veces ustedes sufren es la que nos dice exactamente qué tenemos que hacer. Si ustedes se fijan bien, el dominio de f intersectado con el dominio g es lo mismo que hemos hallado hace un rato. 2 más infinito. Pero a eso tendremos que quitarle los valores de x para los cuales se cumpla lo que voy a decir a continuación. ¿Qué cosa? Ah, acá falta esto. Que g de x sea 0. ¿Pero quién es g de x? G de x es 9 menos x cuadrado. Nosotros fácilmente podemos determinar cuáles son los valores para los cuales 9 menos x cuadrado es igual a 0. Si lo igualamos a 0, x cuadrado es igual a 9, x es igual a más menos 3. Ahora, pensando en eso, 2 más infinito no incluye el más menos 3, o sea, incluye a 3, pero no incluye el menos 3. Entonces, aquí terminaremos el dominio de f entre g diciendo que es 2 más infinito y le quitaremos el valor, uno de estos valores, el que esté dentro de 2 más infinito. El menos 3 no le puedo quitar porque eso está fuera del intervalo. Solamente le puedo quitar el 3, que sí está francamente dentro. Una vez que haya hallado el dominio de f entre g, va a ser muy fácil establecer la regla de correspondencia de f entre g, que simplemente es el cociente de las reglas de correspondencia. Y acá podemos apreciar por qué es que hay que quitar el 3 del dominio. Entonces, si tenemos el dominio acá, podemos apreciar claramente que se cumple que x tiene que ser mayor que 2 para que esta raíz exista, y al mismo tiempo x tiene que ser diferente de 3 para que este denominador exista. Fíjense, algunos pensarán en este momento, habiendo olvidado lo que hemos dicho hace 2 minutos, que x también tendría que ser diferente de menos 3, lo cual no necesitamos establecerlo porque menos 3 no está dentro de este intervalo. Algunas personas calculan primero la regla de correspondencia y después vienen a ver cuál es la restricción, pero eso a veces puede ser engañoso. Si ustedes se apegan a lo que estamos haciendo, van a estar bien. Esa es toda la resolución del ejercicio del ejemplo 1b.